Diciembre de 1830. Hacienda San Pedro Alejandrino, cerca de Santa Marta, en la costa del Mar Caribe. El aire, denso y húmedo, con olor a sal, a hojas podridas y a muerte cercana, apenas se movía en el bochorno del mediodía. En una habitación modesta, en una cama demasiado grande para su cuerpo consumido, yacía un hombre. Cada respiración le costaba un estertor agónico y entrecortado que sacudía su pecho. Su rostro, antaño enérgico y hermoso, se había convertido en una máscara de pergamino que cubría su cráneo. Pero sus ojos hundidos y profundos todavía ardían. En ellos, como en espejos oscuros, se reflejaban los destellos de 20 años de guerra ininterrumpida, las llamas de ciudades incendiadas, el brillo de miles de bayonetas bajo el sol tropical y el frío glacial de las cumbres andinas. Faltaban solo unos días para que la tuberculosis cortara definitivamente el hilo de su vida. Aquel hombre tenía apenas 47 años. Su nombre era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios. Pero medio mundo lo conocía por otro nombre, mucho más corto y rotundo: el Libertador. Él, el creador de naciones, el ídolo de millones, el hombre cuyo nombre llevaban ciudades y un país entero, moría en el exilio, abandonado por casi todos. La Gran Colombia, la república de sus sueños, el continente que había querido ver unido y fuerte, agonizaba, desgarrada por los mismos hombres a los que había llevado a la libertad. Venezuela, su patria, lo había declarado proscrito. Perú, que había liberado, lo había traicionado. Bolivia, nombrada en su honor, le había dado la espalda. Él, antaño un dictador con poder ilimitado, era ahora un pobre hombre cuyos funerales tendrían que ser pagados por caridad. Pocos días antes de morir, dictaría su último y amargo mensaje, en el que diría que los colombianos habían sido testigos de sus esfuerzos por establecer la libertad donde antes reinaba la tiranía. Se había convertido en víctima de sus perseguidores, que lo habían llevado a las puertas de la tumba, pero él los perdonaba. Y si su muerte ayudaba a poner fin a las discordias y a consolidar la unión, descendería tranquilamente a la tumba. Y en su delirio, dirigiéndose a su fiel mayordomo, susurraría que debían marcharse de allí, porque aquella gente no los quería en esa tierra, y le pediría que llevara su equipaje a la fragata. No había equipaje, y no había fragata, solo estaba el océano, que nunca pudo cruzar en su último y voluntario exilio a Europa. Y también estaba la frase que había pronunciado poco antes, la frase que se convirtió en su epitafio y en la sentencia de toda su vida, que América es ingobernable, y los que sirven a la revolución aran en el mar. Esta es la historia del hombre que aró en el mar, de cómo el hijo de una de las familias más ricas del continente se convirtió en su más ferviente revolucionario, de cómo perdió todas sus primeras batallas pero al final ganó la guerra, de cómo condujo a su ejército a través del infierno helado de los Andes, realizando una hazaña impensable desde los tiempos de Aníbal, de cómo liberó 6 países pero no pudo construir uno. Esta es la historia de la gloria y la tragedia. La historia de Simón Bolívar, el Libertador. Antes de entender al rebelde, hay que entender el mundo que decidió destruir. El mundo en el que nació Simón Bolívar era viejo, majestuoso, inmutable como las cordilleras de los Andes, y podrido por dentro como el tronco de una ceiba gigante carcomido por las termitas. Era el imperio colonial español en el cenit de su decadencia, un coloso con pies de barro cuya sombra cubría 2 continentes. Durante 300 años, España había poseído vastos territorios en el Nuevo Mundo. Este sistema se basaba en 2 pilares, la explotación y una jerarquía estricta. Todas las tierras se consideraban propiedad personal del monarca español. Las gobernaba a través de sus virreyes, capitanes generales y gobernadores. Todo el poder, militar, administrativo, judicial, estaba concentrado en sus manos. Toda la vida económica de las colonias estaba subordinada a los intereses de la metrópoli.
A las colonias se les prohibía comerciar entre sí o con otros países. Todos los productos como el azúcar, el cacao, el tabaco, el índigo y, por supuesto, el oro y la plata, debían ir solo a España, solo en barcos españoles. A cambio, las colonias recibían productos manufacturados españoles a precios de monopolio. Cualquier intento de establecer una producción propia que pudiera competir con la española era reprimido sin piedad. Era un sistema de control económico total que exprimía todos los jugos del Nuevo Mundo. Pero la estructura social era la más humillante. Era un rígido sistema de castas basado en la pureza de sangre. En la cima se encontraban los peninsulares, es decir, los nacidos en España. Solo ellos podían ocupar los más altos cargos en la administración, el ejército y la iglesia. Miraban a todos los demás con arrogancia y desprecio, considerándose los únicos portadores de la civilización y la verdadera fe. Un escalón más abajo estaban los criollos. Eran los descendientes de los conquistadores y colonos españoles, nacidos ya en América. Por sangre, cultura y lengua eran españoles. A menudo eran mucho más ricos y educados que muchos peninsulares. Era la aristocracia criolla la que poseía las enormes haciendas, plantaciones y minas. Pero el mero hecho de haber nacido en las colonias los convertía en ciudadanos de segunda clase a los ojos de la corona. Tenían cerrados todos los caminos hacia el poder supremo. Podían ser oficiales, pero no generales, jueces, pero no miembros del Tribunal Supremo, ricos terratenientes, pero no virreyes. Fue en este entorno, en el de los criollos ricos, educados y humillados, donde maduró la protesta más furiosa. No fue una revuelta de esclavos contra amos, sino la revuelta de hijos contra un padre que no quería reconocer su mayoría de edad. Más abajo en la escala se encontraban los mestizos, mulatos, zambos, es decir, los descendientes de matrimonios mixtos que se dedicaban a la artesanía y al pequeño comercio. Y en la base de esta pirámide se encontraban los indígenas, despojados de sus tierras y convertidos de hecho en siervos, y los esclavos negros, traídos de África para trabajar en las plantaciones y en las minas. Estos millones de personas estaban privadas de los derechos más elementales y constituían la mayoría silenciosa y oprimida. La Capitanía General de Venezuela, donde el 24 de julio de 1783 nació Bolívar, era una de las provincias más ricas y estratégicamente importantes. Su capital, Caracas, situada en un pintoresco valle rodeado de montañas, era una ciudad próspera. La riqueza de Venezuela se basaba en el cacao. El cacao venezolano era considerado el mejor del mundo, y con los ingresos de su venta los plantadores locales construían palacios, encargaban muebles caros, libros y obras de arte de Europa. A la élite criolla de Caracas se la llamaba mantuanos, por la mantilla, ya que sus mujeres, a diferencia de las plebeyas, tenían derecho a llevar en la iglesia lujosas mantillas de seda. Era una clase cerrada, altiva e increíblemente rica. Vivían en un mundo de lujo, bailes, salones literarios, pero al mismo tiempo se sentían amos en su propia casa, a la que constantemente se enviaba un administrador extraño desde el otro lado del océano. La familia Bolívar pertenecía a la cima de esta aristocracia criolla. Sus antepasados llegaron a Venezuela ya en el siglo XVI y en 2 siglos acumularon una fortuna colosal. Poseían plantaciones de cacao en la costa, plantaciones de índigo en los valles de Aragua, minas de cobre, rebaños de ganado en las vastas llanuras y varias casas en la propia Caracas. Poseían miles de esclavos. El padre de Simón, don Juan Vicente Bolívar y Ponte, era uno de los hombres más influyentes de la provincia, coronel de milicias y el más rico de los plantadores. Su madre, doña María de la Concepción Palacios y Blanco, también procedía de la más noble estirpe. Simón nació en una cuna de oro puro, pero esta cuna estuvo marcada desde el principio por la sombra de la tragedia.
Su padre murió cuando el niño no tenía ni 3 años. Su madre, una mujer débil y enfermiza que adoraba a su hijo menor, falleció de tuberculosis cuando él cumplió 9 años. El niño huérfano, que heredó una enorme fortuna, pasó a la tutela de su tío, don Carlos Palacios, un hombre más preocupado por aumentar sus riquezas que por la educación de su sobrino. El joven Simón creció salvaje, obstinado y solitario. Se escapaba de casa, vagaba por las calles de Caracas, pasaba horas en las plantaciones, relacionándose con los hijos de los esclavos. Era increíblemente rico, pero carecía de lo principal, el amor y el calor de una familia. Esta orfandad temprana, según muchos biógrafos, dejó una profunda huella en su carácter, generando en él un ansia de gloria, un anhelo de grandes hazañas con las que poder demostrar al mundo y a sí mismo su valía. Era un producto de este mundo, orgulloso, ambicioso, acostumbrado a mandar, pero fue precisamente a él a quien le estaba destinado ser el sepulturero de este mundo, y el primer impulso para ello se lo dio un hombre extraño y excéntrico que se convirtió en su maestro, mientras los tíos y tutores del joven Simón Bolívar intentaban inculcarle los modales dignos de un aristócrata y darle una educación clásica que consistía en latín, catecismo y los fundamentos de la aritmética. En su vida entró un hombre que le dio la vuelta a su mundo. No era un profesor estirado ni un sacerdote piadoso. Era un filósofo errante, un ferviente seguidor de Jean-Jacques Rousseau y un soñador cuyas ideas eran más peligrosas que la pólvora en el rancio mundo de la España colonial. Se llamaba Simón Rodríguez. Era hijo ilegítimo, un hombre sin posición ni fortuna, pero con una mente afilada como un bisturí y un alma que ardía con las ideas de la Ilustración. Mientras otros maestros le hacían memorizar las conjugaciones latinas, Rodríguez sacaba a su alumno de las aulas polvorientas a la naturaleza. Juntos escalaban el Cerro Ávila, que se alzaba sobre Caracas, y allí, contemplando la ciudad extendida abajo y el lejano brillo del mar Caribe, el maestro no hablaba de las vidas de los santos, sino de los derechos del hombre. Le daba al joven Bolívar a leer libros prohibidos, por ejemplo, de Voltaire, Montesquieu y, por supuesto, de su ídolo, Rousseau. De Rodríguez, Simón oyó hablar por primera vez del contrato social, de que el poder del rey no viene de Dios, sino del pueblo, de la tiranía que hay que derrocar y de la libertad, que es el estado natural del hombre. Le enseñó a nadar, a montar a caballo, a caminar durante horas bajo un sol abrasador, templando no solo su mente, sino también su cuerpo. Rodríguez no intentaba meter en la cabeza de su alumno un conjunto de hechos. Buscaba educar a un hombre natural según los preceptos de Rousseau, es decir, una personalidad libre, fuerte, independiente, capaz de pensar críticamente y de no temer desafiar lo establecido. Para el niño solitario, ávido de una figura paterna, Rodríguez lo fue todo: maestro, amigo y mentor. La influencia de este filósofo excéntrico en el futuro libertador fue colosal. Fue Rodríguez quien sembró en el alma del joven aristócrata las primeras semillas de la duda sobre la divinidad de la corona española y los primeros brotes de amor por el concepto abstracto de libertad. Muchos años después, ya siendo un general célebre, Bolívar le escribiría a su antiguo maestro que él había formado su corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso, y que no podía imaginar cuán profundamente se habían grabado en su corazón las lecciones que le había impartido. Pero pronto las autoridades, preocupadas por el libre pensamiento de Rodríguez y su participación en una conspiración antigubernamental, lo obligaron a abandonar Venezuela. Simón se quedó de nuevo solo. Su educación continuó con otro eminente erudito, Andrés Bello, pero aquella primera y principal lección de libertad ya estaba aprendida. En 1799, a la edad de 16 años, Bolívar, como era costumbre en las familias criollas nobles,
partió hacia Europa para completar su educación. Su destino era Madrid, el corazón mismo de aquel imperio contra el que estaba destinado a luchar. Para el joven de la provincial Caracas, Madrid fue una revelación. El brillo de la corte real, la pompa de los salones aristocráticos, la grandeza de la arquitectura, las intrigas, los bailes, los duelos, todo lo cautivó. Era joven, guapo, encantador y fabulosamente rico. Las puertas de las mejores casas de la capital española estaban abiertas para él. Tomó clases de esgrima, de baile, estudió idiomas y se sumergió de lleno en la vida social. Incluso tuvo el honor de jugar al volante con el heredero al trono, el futuro rey Fernando VII, y, según la leyenda, durante el juego golpeó tan descuidadamente al príncipe en la cabeza con la raqueta que provocó la ira de la reina María Luisa. Fue en Madrid donde encontró lo que le había sido negado toda su vida, un amor verdadero y absorbente. Se llamaba María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza. Era hija de un noble aristócrata madrileño que también tenía raíces venezolanas. Era 2 años mayor que Simón, inteligente, culta, elegante y poseía una belleza serena y tranquila. Para el ardiente e impulsivo Bolívar se convirtió en la encarnación del ideal. Se enamoró perdidamente con esa pasión vehemente que era propia de toda su naturaleza. Al principio, la familia de ella vio la unión con escepticismo. Bolívar era demasiado joven y conocido por su carácter tempestuoso, pero su insistencia y la sinceridad de sus sentimientos vencieron. En 1802, con el permiso del rey, se casaron en Madrid. Simón tenía 19 años y ella 21. Poco después de la boda, los recién casados partieron hacia Venezuela. Bolívar le mostró con orgullo a su joven esposa sus posesiones, su mundo. Era absolutamente feliz, parecía que le esperaba una vida idílica como rico plantador, jefe de familia, lejos de toda tormenta revolucionaria. Escribió en sus cartas que había abandonado todas sus antiguas aficiones y que ahora se dedicaba únicamente al cuidado de su esposa y a la administración de sus haciendas. Pero el destino le asestó un golpe terrible y demoledor. El clima tropical resultó fatal para María Teresa, acostumbrada al aire de Madrid. Apenas 8 meses después de su llegada a Caracas, enfermó de fiebre amarilla y en enero de 1803 falleció en brazos de su desconsolado marido. Fue una catástrofe que le destrozó la vida. El dolor de la pérdida fue tan grande que él mismo estuvo al borde de la muerte. Años después confesaría que amaba tanto a su esposa que, tras su muerte, juró no volver a casarse jamás, y cumplió su palabra. Creía que si no hubiera enviudado, quizás su vida habría sido diferente, y no habría sido ni el general Bolívar ni el Libertador, y que la muerte de María Teresa lo había devuelto al camino de la política. Al perder al amor de su vida, perdió también el ancla que lo ataba al puerto tranquilo de la felicidad familiar. Abrumado por el dolor, huyó de Venezuela, huyó de los recuerdos, se embarcó de nuevo hacia Europa, pero ya no era el joven entusiasta, ávido de diversiones mundanas. Era un joven viudo, destrozado y desilusionado de la vida, que aún no sabía que esta tragedia personal se convertiría en el prólogo del nacimiento de un nuevo y gran propósito, capaz de llenar el vacío de su alma. El regreso a Europa a finales de 1803 fue para Bolívar una huida. Intentó ahogar su dolor en el torbellino de los placeres parisinos. La Francia napoleónica, que vivía en vísperas de la proclamación del imperio, era el centro del mundo, y Bolívar se sumergió de lleno en su vida bulliciosa. Gastaba dinero a manos llenas, cambiaba de amantes, frecuentaba teatros, bailes y los famosos salones donde brillaban las mentes de la época. Se reunió con los grandes científicos Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, recién regresados de su grandioso viaje por América del Sur. Humboldt, impresionado por la inteligencia y la energía del joven criollo, le dijo unas palabras proféticas, que en su opinión, su país estaba maduro para la liberación,
pero que no veía al hombre que pudiera llevar a cabo esa gran empresa. Bolívar guardó silencio entonces. El acontecimiento principal de aquella época, que conmocionó a Bolívar hasta lo más profundo, fue la coronación de Napoleón Bonaparte en la Catedral de Notre-Dame de París en diciembre de 1804. Bolívar fue testigo de este grandioso espectáculo. Al principio, como muchos de sus contemporáneos, era un ferviente admirador de Bonaparte. Veía en él a un genio nacido de la revolución, un hombre que por la fuerza de su talento había salido de la oscuridad para convertirse en el gobernante de una gran nación. Napoleón era para él un símbolo de gloria, energía y voluntad de poder. Pero cuando vio a este héroe de la libertad ceñirse la corona imperial, convirtiéndose en un monarca, su admiración se transformó en una profunda decepción y desprecio. Escribiría más tarde que la corona que se puso Bonaparte le pareció una cosa lamentable y anticuada. Lo que había sido grande se le antojó ridículo. Se había convertido en un tirano. Este momento fue una lección importante para Bolívar. Vio con qué facilidad la mayor de las glorias puede convertirse en tiranía y cómo una revolución nacida de la lucha por la libertad puede terminar con el establecimiento de un nuevo despotismo. Esta idea lo perseguiría toda su vida. Decepcionado de París, Bolívar emprendió un viaje por Italia. Y fue allí, lejos del brillo y el bullicio, donde se produjo el punto de inflexión definitivo en su alma. En este viaje lo acompañaba su reencontrado amigo y mentor, Simón Rodríguez, que vivía en Europa bajo un nombre falso. Juntos cruzaron los Alpes a pie, repitiendo el camino de Aníbal y Napoleón. Visitaron Milán, Venecia, Florencia. Finalmente, en la primavera de 1805, llegaron a Roma. La ciudad eterna causó en Bolívar una impresión imborrable. Vagó entre las ruinas del Foro, el Coliseo, el Panteón. Allí, cada piedra respiraba historia. Vio la grandeza de la República Romana, a sus héroes, como Catón, Bruto y Cicerón, que lucharon contra la tiranía. Y vio cómo esa república cayó, cediendo el paso al imperio. El 15 de agosto de 1805, un caluroso día de verano tocaba a su fin. Bolívar, Rodríguez y un amigo de Bolívar, Fernando del Toro, subieron a una de las 7 colinas de Roma, el Aventino, o como también se le llamaba, el Monte Sacro. Era un lugar con un significado simbólico especial. Fue aquí donde, según la tradición, en la antigüedad se retiraban los plebeyos para protestar contra la opresión de los patricios. Desde allí se abría una vista majestuosa de la ciudad extendida abajo. Guardaron silencio durante mucho tiempo, contemplando el atardecer, y de repente, Bolívar, presa de un impulso repentino, se volvió hacia Rodríguez. Sus ojos ardían. Agarró las manos de su maestro y, con voz temblorosa por la emoción, pronunció unas palabras que se han convertido en leyenda, palabras que se consideran el punto de partida de su camino a la gloria. Juró ante él, ante el Dios de sus padres, ante ellos mismos, ante su honor y su patria, que no daría descanso ni a su brazo ni a su alma hasta que se rompieran las cadenas con que España había oprimido a su patria. Fue el juramento del Monte Sacro. En ese momento, el viudo de 22 años, el vividor, el aristócrata desilusionado, murió, y nació el libertador. Por supuesto, los escépticos pueden decir que esta escena, descrita más tarde por el propio Rodríguez, fue embellecida y romantizada. Quizás las palabras no fueron exactamente esas, pero la esencia no cambia. Fue en Roma, entre los fantasmas de la gloria republicana, donde la tragedia personal de Bolívar y sus búsquedas intelectuales se fusionaron en un todo, en un único, grande y absorbente propósito. Encontró algo por lo que valía la pena vivir. Decidió dedicar su vida, su fortuna, todo su ser, a la liberación de América del Sur. El camino desde este juramento hasta su cumplimiento llevaría casi 20 años. Sería un camino lleno de derrotas, traiciones, retiradas y sufrimientos inimaginables. Pero aquella tarde de agosto en la colina romana hizo su elección.
y nunca más se desvió de ese camino. En 1807 regresó a Venezuela. Aún no sabía cómo ni cuándo comenzaría su lucha, pero esperaba. Esperaba su momento, y la tormenta histórica que pronto se desataría en Europa le proporcionaría esa oportunidad. Al regresar a su patria, Bolívar tuvo que moderar temporalmente su ardor. La Venezuela colonial vivía una vida soñolienta y ordenada, y cualquier llamamiento abierto a la rebelión habría sido reprimido de inmediato. Volvió a la vida de un rico hacendado, administraba sus propiedades y participaba en la vida social de Caracas. Pero era solo una máscara. En su casa reunía a sus correligionarios, jóvenes aristócratas criollos, como él, imbuidos de las ideas de los filósofos franceses y descontentos con el dominio español. Discutían en secreto las ideas de la independencia, pero todo quedaba en meras conversaciones de salón. Se necesitaba un impulso, una chispa que encendiera la llama, y esa chispa llegó desde el otro lado del océano. En 1808, Napoleón Bonaparte, el antiguo ídolo de Bolívar, invadió España. Derrocó al rey legítimo, Carlos IV, y a su hijo, Fernando VII, y colocó en el trono de Madrid a su hermano, José Bonaparte. Este acto de usurpación hizo estallar el imperio español. En la propia España comenzó una furiosa guerra de guerrillas contra los franceses. En las colonias, sin embargo, surgió una situación única de vacío legal. Las colonias habían jurado lealtad al rey de España, no a España como Estado. Ahora no había un rey legítimo. ¿A quién se debía considerar la autoridad? ¿Al usurpador francés o a la autoproclamada Junta de Cádiz que dirigía la resistencia en España? La élite criolla encontró una salida genial. Declararon que, al no haber un monarca legítimo, el poder debía volver al pueblo, que es su fuente original. Por pueblo, por supuesto, se referían a sí mismos. En toda Sudamérica, desde Buenos Aires hasta México, comenzaron a crearse juntas locales que asumían el poder. Al principio actuaron con astucia, declarando que gobernarían en nombre del rey depuesto Fernando VII. Pero era solo una fachada. El espíritu de la independencia se había desatado. En Caracas, los acontecimientos culminaron el 19 de abril de 1810. En Jueves Santo, cuando las multitudes se reunieron en la catedral, los miembros del cabildo y un grupo de jóvenes conspiradores, entre los que se encontraban Simón Bolívar y su hermano, rodearon la residencia del capitán general español, Vicente Emparán. Le exigieron que creara una junta de gobierno local. Emparán salió al balcón del ayuntamiento y se dirigió a la multitud en la plaza, esperando su apoyo. Les preguntó si querían que él siguiera gobernando, y en ese momento, el canónigo Madariaga, que estaba detrás de él, hizo una seña a la multitud para que negara con la cabeza. La plaza gritó que no querían. El atónito capitán general se vio obligado a ceder. Dijo que si era así, él tampoco quería gobernar. El poder español en Venezuela se derrumbó sin derramamiento de sangre, de forma casi anecdótica. Se creó la Junta Suprema de Caracas. Bolívar, que para entonces ya había recibido el grado de coronel, fue enviado por la Junta en una misión diplomática a Londres. Debía conseguir el reconocimiento y el apoyo de Gran Bretaña. La misión fracasó. Inglaterra era aliada de España en la lucha contra Napoleón y no quería enemistarse con ella por las colonias. Pero en Londres, Bolívar dio un paso que tuvo enormes consecuencias. Se reunió con un hombre que era una leyenda viva del movimiento de liberación, Francisco de Miranda. Miranda, que ya tenía 60 años, era el precursor de la independencia sudamericana. Dedicó toda su vida a esta idea. Fue general del ejército revolucionario francés. Luchó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue amante de Catalina la Grande y conoció a todos los reyes y ministros de Europa. En 1806 ya había intentado sin éxito desembarcar en Venezuela. Para los jóvenes revolucionarios era un ídolo, la encarnación viva de su sueño. Bolívar convenció a Miranda de que regresara a su patria y liderara el movimiento.
Con el regreso de Miranda, los acontecimientos se aceleraron. Bajo la presión del ala radical, liderada por Miranda y Bolívar, el 5 de julio de 1811, el Congreso Nacional de Caracas proclamó la independencia total de Venezuela de España. Así nació la Primera República. Se adoptó una constitución al estilo de los Estados Unidos y se creó una bandera. Parecía que el sueño se había hecho realidad. Pero la joven república era débil. La mayoría de la población, los llaneros o pastores, los mestizos, los indígenas, los esclavos, no entendía ni compartía las ideas de los ilustrados aristócratas de Caracas. Los sacerdotes españoles los convencían de que la independencia era un pecado contra Dios y el rey. Los realistas partidarios de España mantenían el control de varias provincias y comenzaron la lucha armada. Y entonces la naturaleza asestó un golpe demoledor. El 26 de marzo de 1812, de nuevo en Jueves Santo, un terrible terremoto asoló Venezuela. Caracas y otras ciudades controladas por los patriotas quedaron en ruinas. Murieron más de 10.000 personas. Las ciudades realistas, sin embargo, apenas sufrieron daños. El clero declaró inmediatamente que era un castigo de Dios por haberse apartado del rey. El pánico y la superstición se apoderaron de la población. La moral del ejército republicano quedó destrozada. En este momento crítico, Miranda, nombrado comandante en jefe con poderes dictatoriales, encargó a Bolívar la defensa del importante puerto y fortaleza de Puerto Cabello, donde se encontraba el principal arsenal de la República. Y aquí el joven coronel sufrió su primera y más humillante derrota militar. Como resultado de la traición de uno de los oficiales, los prisioneros realistas de la fortaleza se liberaron, se apoderaron del arsenal y volvieron las armas contra la guarnición. Después de varios días de combate, Bolívar se vio obligado a huir por mar, abandonando la fortaleza al enemigo. Escribió desesperado a Miranda que la patria había perecido por su mano. La pérdida de Puerto Cabello fue un golpe mortal para la República. Miranda, considerando inútil toda resistencia, entabló negociaciones con el comandante realista Domingo Monteverde y firmó la capitulación. La República había caído. Y entonces ocurrió el episodio más oscuro y controvertido de la biografía de Bolívar. Miranda se disponía a zarpar del puerto de La Guaira. Un grupo de jóvenes oficiales, entre los que se encontraba Bolívar, consideró su capitulación una traición. Estaban furiosos. Creían que el viejo general había cambiado la independencia por la oportunidad de salvar su vida. Por la noche, arrestaron a Miranda mientras dormía en su casa y lo entregaron a las autoridades españolas. Bolívar quizás no fue el instigador del arresto, pero no lo impidió y participó personalmente en él. Los realistas, violando las condiciones de la capitulación, enviaron al precursor a una prisión española en Cádiz, donde moriría unos años más tarde en terribles condiciones. Bolívar, sin embargo, gracias a la intercesión de un noble español, obtuvo un pasaporte para salir del país. Se dice que Monteverde, al firmar el salvoconducto, dijo que había que hacerle un favor a este joven, pues le había servido bien al rey de España al entregar a Miranda. Estas palabras, como un estigma, quemaron a Bolívar toda su vida. Se salvó, pero a costa de su reputación y, quizás a costa de la traición a su maestro. El primer intento de liberar a su patria terminó en un fracaso total, en la vergüenza y en un drama personal. Le esperaba el exilio, pero sería en el exilio donde reconsideraría sus errores y regresaría, ya no como un ardiente conspirador, sino como un líder despiadado, dispuesto a librar una guerra de exterminio. El exilio fue una lección amarga pero necesaria. Con un puñado de camaradas, Bolívar encontró refugio en Nueva Granada, la futura Colombia, en la ciudad portuaria de Cartagena. Allí, los patriotas, a diferencia de los venezolanos, habían logrado mantener el poder, pero también a ellos los amenazaban los realistas. Bolívar no pensaba quedarse de brazos cruzados. Debía analizar las causas de la catástrofe, lavar la vergüenza de la derrota y encontrar un nuevo camino hacia la victoria. A finales de 1812,
escribió y publicó su primer gran documento político, el Manifiesto de Cartagena. En él, realiza un despiadado análisis de la situación, examinando por qué pereció la Primera República de Venezuela. Arremete contra sus líderes por su debilidad, indecisión y ciega imitación de la Constitución de los Estados Unidos, que, en su opinión, no era adecuada para los pueblos salvajes e incultos de Sudamérica. Escribió que sus gobernantes eran filósofos, no soldados, y que necesitaban no teorías filantrópicas, sino un poder fuerte y centralizado. Critica el sistema federal, que dispersó las fuerzas, y la excesiva clemencia con los enemigos. La conclusión principal del manifiesto era cruel y pragmática. Para vencer a un enemigo despiadado, hay que ser aún más despiadado. Para construir un Estado libre se necesita una dictadura de hierro. Con este documento, Bolívar se presentó no solo como un militar, sino como un pensador político dispuesto a proponer una nueva y dura estrategia para la lucha de liberación. El gobierno de Nueva Granada, impresionado por su energía e ideas, le dio el mando de un pequeño destacamento de 70 hombres. Le encomendaron una tarea secundaria: limpiar de realistas el bajo curso del río Magdalena. Pero Bolívar convirtió esta modesta operación en un triunfo. Actuando con una velocidad y una audacia increíbles, en pocas semanas derrotó a varios destacamentos enemigos, capturó varias ciudades fortificadas y aumentó su pequeño ejército a 500 hombres con voluntarios y prisioneros. Este éxito le permitió convencer al Congreso de Nueva Granada de que autorizara lo impensable: una campaña para liberar la vecina Venezuela. Muchos lo consideraron un suicidio. Los españoles en Venezuela tenían un ejército de miles de hombres, mientras que Bolívar solo contaba con un puñado de soldados. Pero el Congreso dio su aprobación. En febrero de 1813, en la batalla de Cúcuta, derrotó a un fuerte destacamento realista, abriéndose camino a su patria. Lo que siguió pasó a la historia como la campaña admirable. Fue un verdadero blitzkrieg del siglo XIX. Al frente de un ejército que no superaba los 1000 hombres, Bolívar invadió Venezuela en mayo de 1813. Dividió sus fuerzas en 2 columnas y avanzó a una velocidad vertiginosa. Cruzó los Andes, derrotó a las guarniciones españolas una tras otra, sin dar al enemigo tiempo a reaccionar. Su nombre infundía terror en los realistas y encendía la esperanza en los corazones de los patriotas. Las ciudades lo recibían como a un libertador y su ejército crecía cada día. Durante esta campaña, en la ciudad de Trujillo, Bolívar emitió su orden más terrible y famosa: el decreto de guerra a muerte. Los realistas libraban una guerra de una crueldad extrema, sin perdonar a los prisioneros, matando a civiles sospechosos de simpatizar con los patriotas. En respuesta, Bolívar decidió romper el círculo vicioso de la incertidumbre. Quería obligar a cada habitante de Venezuela a tomar una decisión. El texto del decreto estaba impregnado de una furia gélida. Decía que a los españoles y canarios les esperaba la muerte, aunque fueran neutrales, y a los americanos la vida, aunque fueran culpables. A partir de entonces, la guerra dejó de ser un conflicto entre 2 ideas políticas. Se convirtió en una guerra total de exterminio entre naciones, americanos y españoles. Ya no se tomaban prisioneros. Fue un acto de terrorismo de Estado destinado a unir a los criollos vacilantes en torno a la causa de la independencia y a intimidar al enemigo. La guerra entró en su fase más sangrienta. En solo 3 meses Bolívar recorrió con batallas 1500 kilómetros. En agosto de 1813, tras derrotar a los restos de las tropas españolas, entró triunfalmente en su Caracas natal. El municipio de la ciudad lo proclamó oficialmente libertador. Se proclamó la Segunda República. Parecía que la revancha se había consumado, pero el triunfo fue efímero. La Segunda República resultó ser aún más frágil que la primera, y su sepulturero fue uno de los personajes más monstruosos de toda la guerra de independencia: José Tomás Boves.
Boves era un contrabandista y pirata asturiano que las autoridades españolas habían desterrado en su día a los llanos de Venezuela. Era un hombre de una fuerza física enorme, de una crueldad desenfrenada y poseía un carisma salvaje y primitivo. Despreciaba y odiaba a todos los aristócratas, tanto españoles como, especialmente, criollos. Fue Boves quien comprendió lo que los ilustrados republicanos de Caracas no entendían: que la fuerza motriz de la guerra podía ser no solo la idea de libertad, sino también el odio social. Se dirigió a los salvajes pastores llaneros, a los esclavos fugitivos, a los indígenas, a todos aquellos que durante siglos habían sufrido bajo el yugo de los hacendados blancos. Les prometió no una libertad abstracta, sino cosas concretas: el saqueo, la anulación de las deudas, la tierra y los bienes de los odiados blanquitos aristócratas. Hablaba su idioma, luchaba en primera línea, era tan salvaje y cruel como ellos. Bajo la bandera del rey de España, a quien despreciaba tanto como a Bolívar, Boves reunió un enorme ejército apodado la Legión Infernal. Estas hordas de llaneros, armados con largas lanzas, recorrían la sabana como un huracán, destruyendo todo a su paso. Luchaban con una ferocidad increíble y no conocían la piedad. Las ciudades capturadas por Boves eran sometidas a una masacre total. Mataba no solo a los soldados, sino a todos los blancos, incluidas mujeres y niños. Su terror fue la respuesta a la guerra a muerte de Bolívar, pero la superó con creces en su crueldad. A lo largo de 1814, Bolívar luchó desesperadamente contra el ejército de Boves. Hubo momentos de victorias heroicas como en la batalla de Araure, pero las fuerzas eran desiguales. El ejército del Libertador, compuesto por destacamentos disciplinados pero escasos, se desvanecía en los combates con las innumerables hordas de llaneros. En junio de 1814, la batalla de la Puerta, el ejército de la República fue derrotado. Caracas cayó. Bolívar tuvo que liderar el trágico éxodo de los habitantes de la capital hacia el este. Miles de personas, huyendo de la masacre de Boves, murieron en el camino de hambre y enfermedades. La Segunda República se ahogó en sangre. El propio Boves sobrevivió poco tiempo a su triunfo. A finales de 1814 fue asesinado en combate por una lanza perdida. Pero su obra estaba hecha. Bolívar se convirtió de nuevo en un exiliado. Volvió a perderlo todo. 2 veces había levantado la bandera de la rebelión y 2 veces había sido derrotada. Muchos de sus camaradas le dieron la espalda, culpándolo de la derrota. Parecía que la causa de la independencia de Venezuela estaba perdida para siempre. Le esperaban los días más oscuros de su vida, vagabundeos por las islas del Caribe, la miseria y las conspiraciones. Pero fue allí, en el fondo del abismo, donde escribiría su mayor profecía y encontraría un aliado inesperado que lo ayudaría a regresar y a empezar de nuevo por tercera vez. La derrota de la Segunda República fue aplastante. Arrojó a Bolívar al punto más bajo de su carrera. No era simplemente un general derrotado, era un líder al que sus propios seguidores le habían dado la espalda. Muchos patriotas venezolanos, también en el exilio, lo acusaban de autoritarismo, de errores militares fatales, de haber desatado una guerra a muerte que había engendrado al monstruo de Boves. Volvió a llegar a Nueva Granada, pero allí también fue recibido con frialdad. Después de una serie de conflictos políticos y militares con los líderes locales, se vio obligado a abandonar el continente. En mayo de 1815, Simón Bolívar, el Libertador, llegó a la isla británica de Jamaica. Estaba prácticamente en la indigencia. Sus enormes haciendas en Venezuela habían sido confiscadas, sus cuentas en Europa vaciadas por las campañas anteriores. Vivía en Kingston en una modesta pensión, pidiendo dinero prestado a los pocos comerciantes simpatizantes, y observaba con amargura cómo España, liberada de Napoleón, enviaba a Sudamérica tropas frescas bajo el mando del experimentado general Pablo Morillo. El pacificador, como llamaban a Morillo,
restablecía con mano de hierro el orden colonial, ejecutando a cientos de patriotas. La causa de la independencia parecía desesperada. Pero fue en este período de desesperación e inacción cuando Bolívar realizó una de las mayores hazañas de su vida, pero esta vez no en el campo de batalla. Tomó la pluma. En respuesta a la petición de un caballero inglés interesado en el destino de la Revolución Sudamericana, Bolívar escribió un extenso ensayo que pasó a la historia como la Carta de Jamaica. Este documento, fechado el 6 de septiembre de 1815, es uno de los monumentos más destacados del pensamiento político de América Latina. Es a la vez un profundo análisis del pasado y una audaz profecía sobre el futuro. En la primera parte de la carta, Bolívar describe con amargura y pasión 300 años de opresión española. Habla no solo de la esclavitud política, sino también de la esclavitud espiritual. España, según él, mantuvo a América en un estado de infancia permanente, impidiéndole desarrollarse tanto económica como intelectualmente. Escribe que nos mantenían a tal distancia de todo lo que concierne a la ciencia del gobierno del Estado, que nos encontramos en una posición peor que la de Roma en el momento de la caída de su imperio. Pero la parte más asombrosa de la carta es su visión del futuro. En un momento en que casi todo el continente estaba de nuevo bajo el yugo de España, Bolívar predice con una clarividencia increíble la caída del imperio colonial y dibuja el futuro mapa político de Sudamérica. Predice que Chile y Perú se convertirán en repúblicas, que Buenos Aires, Argentina, sufrirá por el centralismo, que Nueva Granada y Venezuela deben unirse en un único y gran estado. Llama a este futuro estado Colombia, en honor al descubridor de América. Reflexiona sobre qué forma de gobierno sería la más adecuada para las nuevas naciones. Vuelve a rechazar la democracia pura y el federalismo al estilo americano, considerándolos demasiado complejos para pueblos sin experiencia de autogobierno. Aboga por un poder fuerte y centralizado, por un Senado vitalicio, por un presidente con amplios poderes, similares a los del monarca británico. En esto se manifiesta su realismo político, que roza el autoritarismo, pero que nace de la amarga experiencia de dos repúblicas caídas. La Carta de Jamaica es el grito del alma de un exiliado y, al mismo tiempo, el frío análisis de un político. Demostró que Bolívar no estaba quebrado. En él seguía vivo no solo un gran guerrero, sino también un gran estadista, un pensador capaz de ver décadas en el futuro. Esta carta se convirtió en la bandera intelectual del movimiento de liberación, en su programa y su justificación. Incluso en el exilio, Bolívar seguía siendo una amenaza mortal para la corona española. Agentes realistas lo perseguían. Una noche, un asesino a sueldo se introdujo en su habitación de la pensión y asestó varias puñaladas a un hombre que dormía en una hamaca. Pero esa noche, Bolívar, al no tener dinero para pagar el alojamiento, se quedó en casa de un amigo. Murió su secretario, que había ocupado su hamaca. El libertador fue salvado una vez más por el destino. Al darse cuenta de que era peligroso quedarse en Jamaica y sin recibir ningún apoyo de los británicos, Bolívar se dirigió a donde podía encontrar ayuda real. Navegó al único lugar del hemisferio occidental donde la revolución de los esclavos había triunfado: Haití. La República de Haití, nacida en el fuego de una sangrienta rebelión contra los hacendados franceses, era una paria en el mundo de los imperios blancos. Su presidente, Alexandre Pétion, un mulato educado en Francia, era él mismo un revolucionario y sentía una profunda simpatía por la lucha de los patriotas sudamericanos. El encuentro de Bolívar y Pétion fue un punto de inflexión. Pétion, a pesar de los escasos recursos de su devastado país, prestó a Bolívar una ayuda inestimable. Le proporcionó dinero, armas, barcos y acogió a los emigrados venezolanos. Pero a cambio de esta ayuda, le pidió una cosa, pero muy importante. Pétion,
que gobernaba una república de antiguos esclavos, exigió a Bolívar que, al regresar a su patria, aboliera la esclavitud en todas las tierras que liberara. Bolívar, siendo él mismo un propietario de esclavos, pero comprendiendo tanto la injusticia moral de la esclavitud como su inconveniencia política, ya que los esclavos a menudo luchaban del lado de los realistas que les prometían la libertad, aceptó de inmediato. Esta alianza fue paradójica y trascendental. La ayuda de una república negra de antiguos esclavos dio un nuevo impulso a la revolución de los criollos blancos aristócratas. Reuniendo una nueva y pequeña expedición, Bolívar intentó de nuevo desembarcar en Venezuela en 1816. De nuevo fracasó. Las disputas internas entre los comandantes emigrados, que no querían someterse a él, llevaron a la derrota, y se vio obligado a regresar a Haití. Parecía el fin, pero Petión no perdió la fe en él. Le dio de nuevo barcos y armas, y a finales de 1816 Bolívar partió en su última y decisiva expedición. Esta vez cambió de estrategia. No se dirigió a la rica y bien defendida Caracas. Desembarcó en el remoto y pantanoso delta del río Orinoco. Decidió establecer su base no en las ciudades de los aristócratas, sino allí, en las llanuras salvajes donde Boves había encontrado en su día a su ejército. Iba a arrebatar a los realistas su principal arma, los salvajes jinetes llaneros. La lucha por el alma de los llanos se convertiría en la clave de la victoria en esta guerra. Después de una serie de derrotas catastróficas en el norte de Venezuela, Bolívar comprendió su principal error estratégico. Había intentado apoyarse en la élite urbana educada, en la aristocracia criolla, pero esta base social era demasiado estrecha y poco fiable. La verdadera guerra se libraba en las vastas y abrasadas llanuras. Era un mundo salvaje y primitivo, donde no regían las leyes de la civilización y el poder pertenecía a quien era más fuerte, más valiente y más cruel. De aquí había sacado Boves sus invencibles hordas. Y Bolívar decidió que debía reconquistar este mundo. Los llanos del río Orinoco son una enorme llanura cubierta de hierba que en la estación de lluvias se convierte en un mar sin fin y en la estación seca en un desierto al rojo vivo. Aquí pastaban millones de cabezas de ganado semisalvaje, y aquí vivían los llaneros, los vaqueros de Venezuela. Eran gente de sangre mezclada, descendientes de españoles, indígenas y esclavos fugitivos. Eran jinetes insuperables criados en la silla de montar. Su única arma era una larga lanza de madera de palma que manejaban con una destreza virtuosa. Eran rudos, ignorantes, supersticiosos y despreciaban toda autoridad. Su vida era una lucha interminable por la supervivencia con la naturaleza, con las bestias salvajes y entre ellos mismos. No entendían las elevadas ideas de república y constitución. Seguían al caudillo que les prometía botín, que hablaba su idioma y que luchaba a su lado. Boves era para ellos uno de los suyos. Bolívar, el refinado aristócrata de Caracas, era para ellos un extraño. Para vencer, necesitaba encontrar a un hombre que pudiera hablar con los llaneros de igual a igual. Y tal hombre se encontró. Se llamaba José Antonio Páez. Era la quinta esencia del llanero. Analfabeto, criado en la pobreza, desde joven pastoreó ganado y luego se convirtió él mismo en el líder de una partida de matones tan desesperados como él. Poseía una fuerza hercúlea, una astucia animal y una valentía desesperada. Sus hazañas eran legendarias. Se contaba que podía lanzarse solo contra un destacamento de enemigos, que luchaba a brazo partido con cocodrilos y domaba mustangs salvajes. Cuando comenzó la Guerra de Independencia, Páez, como muchos llaneros, luchó primero del lado de los realistas, pero luego, asqueado por la crueldad de los oficiales españoles, se pasó al bando de los patriotas y formó su propia guerrilla. Para 1817 se había convertido en el dueño indiscutible de los llanos de la cuenca del río Apure. Su ejército,
compuesto por varios miles de jinetes, era la única fuerza patriota que continuaba una resistencia exitosa a los españoles. Páez era independiente, ambicioso y no estaba acostumbrado a obedecer a nadie. Había oído hablar de Bolívar, pero lo miraba con desconfianza, como todos los llaneros a los doctores de Caracas. A finales de 1817, habiéndose afianzado en la cuenca del Orinoco y tomado por asalto la estratégicamente importante ciudad de Angostura, que convirtió en la capital temporal de la República, Bolívar decidió que había llegado el momento de dar un paso decisivo. Debía reunirse con Páez y unir sus fuerzas. En enero de 1818, Bolívar, con un pequeño destacamento, emprendió un peligroso viaje río arriba, al corazón de los dominios de Páez. Su encuentro tuvo lugar en una humilde cabaña en medio de la vasta sabana. Fue el encuentro de dos mundos. Por un lado, Bolívar, el aristócrata, el político, el estratega, el pensador. Por otro, Páez, el caudillo salvaje, el hombre de instinto, carne de la carne de esta tierra. Bolívar comprendió que no podía simplemente ordenar a Páez que se sometiera. Debía ganarse su respeto. Le habló no como el comandante en jefe, sino como un igual. Admiró sus hazañas, reconoció su autoridad entre los llaneros, y logró encender en el ambicioso corazón de Páez el fuego de un gran propósito. No una simple guerra de guerrillas, sino la liberación de todo un continente. Páez, a su vez, vio en Bolívar no a un aristócrata afeminado, sino a un hombre de voluntad inquebrantable, a un estratega que podía llevarlos a la victoria final. Aceptó reconocer el mando supremo de Bolívar. Esta alianza se convirtió en el punto de inflexión de toda la guerra. Ahora Bolívar tenía un ejército perfectamente adaptado a las condiciones locales. Los disciplinados restos de sus antiguas tropas, los mercenarios europeos, incluidos británicos e irlandeses, que había comenzado a reclutar y, lo más importante, los miles de indomables jinetes de Páez. La campaña de 1818 se convirtió en una serie de feroces batallas en los llanos. La táctica de esta guerra era única. La caballería de los llaneros, como una horda mongola, recorría las llanuras atacando las columnas españolas y desapareciendo de inmediato. Utilizaban la táctica de la retirada fingida, atrayendo a la infantería española a trampas. Uno de los episodios más famosos fue la batalla de las Queseras del Medio, donde Páez, con un destacamento de solo 150 jinetes, derrotó por completo a un destacamento realista de 1000 hombres, atrayéndolos a un río. Al mismo tiempo, a Angostura comenzaron a llegar barcos de Europa con mercenarios. Eran veteranos de las guerras napoleónicas, británicos, irlandeses, alemanes, franceses. Habiendo quedado sin trabajo tras la caída de Napoleón, se alistaron con gusto en el ejército de una república lejana. Trajeron consigo disciplina, experiencia y armas modernas. La Legión Británica se convirtió en la infantería de élite del ejército de Bolívar, su columna vertebral. La combinación de la salvaje caballería de los llaneros y la resistente infantería europea creó una maquinaria de guerra invencible. En Angostura, Bolívar no solo luchó, sino que también construyó un Estado. Convocó un congreso que proclamó oficialmente la creación de la Tercera República. En este congreso, pronunció uno de sus más grandes discursos, en el que expuso de nuevo sus ideas políticas y propuso un proyecto de constitución. Ya no era un simple jefe guerrillero, era el jefe reconocido de la nación. A principios de 1819, la situación había llegado a un punto muerto. Bolívar controlaba los llanos y los españoles, el norte rico y densamente poblado con Caracas. Un enfrentamiento frontal habría sido demasiado sangriento y no garantizaba el éxito. Y entonces, en la mente del Libertador nació un plan que a sus contemporáneos les pareció una pura locura. Un plan que por su audacia y genialidad superaba todo lo que había hecho hasta entonces.
decidió abandonar Venezuela y atacar donde no se le esperaba, en el corazón del virreinato de Nueva Granada. Y para ello, su ejército tendría que hacer lo imposible: cruzar los Andes en plena estación de lluvias. En la primavera de 1819, Bolívar se convenció definitivamente de que la guerra en Venezuela se había convertido en una sangrienta carnicería sin un resultado claro. El general Morillo, experimentado y cauteloso, había fortificado todas las principales ciudades y caminos del norte. Cada intento de abrirse paso hacia Caracas costaría a los patriotas enormes pérdidas. Era necesario cambiar radicalmente las reglas del juego. La idea que maduró en la mente de Bolívar era simple en su genialidad y absolutamente demencial desde el punto de vista de la lógica militar. Mientras las principales fuerzas españolas se concentraban en Venezuela, sus guarniciones en la vecina Nueva Granada estaban debilitadas. El virreinato, con su capital en Bogotá, era más rico y más poblado que las provincias venezolanas devastadas por la guerra. Si se lograba tomar Nueva Granada, esto daría a la revolución nuevos recursos, un nuevo ejército y una base estratégica para atacar a Venezuela por la retaguardia. Pero había un detalle. Entre el ejército de Bolívar en los llanos y los valles de Nueva Granada se interponía un obstáculo considerado en esa época del año insuperable: la gigantesca muralla de la Cordillera Oriental, la Cordillera Oriental de los Andes. Bolívar anunció su plan en un consejo de guerra a finales de mayo de 1819. Sus generales, incluso los más temerarios, quedaron conmocionados. Comenzaba la temporada de lluvias. Los llanos ya se estaban convirtiendo en un mar continuo. Los ríos se habían desbordado, transformándose en torrentes embravecidos e indomables. Y por delante esperaban las montañas. Los Andes en esta región no son una simple cordillera alta. Son una sucesión de picos nevados, mesetas heladas, páramos, estrechos desfiladeros y acantilados verticales. En la temporada de lluvias, la temperatura en los pasos bajaba de cero, caían lluvias heladas con nieve y un viento huracanado derribaba a hombres y caballos. Conducir a través de este infierno a un ejército compuesto principalmente por llaneros y europeos acostumbrados al calor parecía una muerte segura. Pero Bolívar fue inflexible. Comprendió que era precisamente en lo impensable de este plan donde residía su principal baza: la sorpresa total. El virrey español en Bogotá estaba convencido de que, desde los llanos, estaba protegido de forma segura por la propia naturaleza. La primera etapa de la marcha fue una prueba de agua. El ejército, que contaba con unos 2.500 hombres, incluida la Legión Británica, tuvo que cruzar los llanos inundados. Durante semanas los soldados caminaron con el agua hasta la cintura y a veces hasta el pecho, en aguas turbias infestadas de pirañas y cocodrilos. Llevaban a cuestas sus armas, sus escasas provisiones y sus municiones. Por la noche dormían en diminutas islas de tierra firme, temblando de frío y ahuyentando nubes de mosquitos. Muchos se enfermaron de fiebre. Los caballos, la principal riqueza de los llaneros, morían por decenas. La moral decaía, pero lo peor estaba por llegar. Al llegar a las estribaciones de los Andes, el ejército comenzó el ascenso. Los caminos desaparecieron rápidamente, reemplazados por senderos apenas visibles que serpenteaban sobre abismos. Los aguaceros convirtieron las laderas en resbaladizos torrentes de barro. Los cañones y el equipo pesado tuvieron que ser abandonados. La culminación de esta marcha fue el cruce del Paso de Pisba. Era una meseta de alta montaña, un páramo a unos 4.000 metros de altura. Allí, el ejército se encontró en un infierno helado. La temperatura bajó de cero. Un viento gélido calaba hasta los huesos. La ropa mojada de los soldados se convirtió en una coraza de hielo. Muchos, especialmente los llaneros semidesnudos, simplemente se congelaban en el camino. A la gente le sangraba la nariz y los oídos debido al mal de altura. Los caballos, incapaces de soportar el frío y la falta de oxígeno, caían muertos.
Casi toda la caballería se perdió. Bolívar estaba en todas partes. Caminaba a pie con los soldados, compartía con ellos la escasa comida, animaba a los desesperados, obligándolos con su ejemplo a seguir adelante. Se mostró no solo como un estratega, sino como un gran líder, capaz de guiar a sus hombres incluso a una muerte segura. Después de varios días de sufrimientos sobrehumanos, dejando en el paso cientos de cadáveres congelados y todos sus caballos, un puñado de hombres harapientos, exhaustos, parecidos a un ejército de fantasmas, descendió a los valles de Nueva Granada. Habían perdido casi un tercio de sus efectivos sin disparar un solo tiro, pero habían logrado lo imposible. El coronel español José María Barreiro, que comandaba las tropas realistas en la región, quedó atónito al enterarse de la aparición del ejército patriota. No podía creer que alguien hubiera logrado cruzar las montañas. Lanzó sus 3000 hombres al encuentro de los exhaustos rebeldes. La batalla decisiva tuvo lugar el 25 de julio de 1819, en el pantano de Vargas. La situación del ejército de Bolívar era desesperada. Los españoles habían ocupado las alturas dominantes y empujaban a los patriotas hacia el pantano. Los republicanos vacilaron y comenzaron a retroceder. Parecía que todos los sacrificios habían sido en vano y que la derrota era inminente. En ese momento crítico, Bolívar, que observaba la batalla desde una colina, vio que uno de los flancos realistas había quedado desprotegido. Se volvió hacia el comandante de su pequeña reserva de caballería, compuesta por llaneros que habían logrado conservar sus caballos, el coronel Juan José Rondón, y le gritó la frase que se haría legendaria: «¡Coronel, salve usted la patria!». Rondón y sus 14 lanceros y tras ellos el resto de la caballería se lanzaron en un ataque suicida contra las filas españolas. Este embate furioso e inesperado sembró la confusión entre los realistas. Su formación se desordenó. La infantería patriota, envalentonada, con los soldados de la Legión Británica luchando en primera línea, contraatacó. Después de varias horas de encarnizado combate cuerpo a cuerpo, los españoles se retiraron. La batalla estaba ganada. No fue una victoria de la táctica, sino de la pura voluntad y de una valentía desesperada. La victoria en Vargas abrió a Bolívar el camino a Bogotá. Barreiro intentó cortarle el paso, pero Bolívar lo engañó, realizando una maniobra de flanqueo por la noche. El 7 de agosto de 1819, en el puente sobre el río Boyacá, el ejército patriota alcanzó al ejército realista en plena marcha. La batalla de Boyacá fue corta y decisiva. Sorprendidos, los españoles no tuvieron tiempo de formar en orden de batalla. La vanguardia patriota, bajo el mando del general Francisco de Paula Santander, atacó a la vanguardia realista y la aisló del cuerpo principal. Mientras tanto, Bolívar se abalanzó sobre las fuerzas principales de Barreiro. La Legión Británica, con una carga a la bayoneta, rompió la resistencia de la infantería española. En 2 horas todo había terminado. Todo el ejército español, incluido el propio coronel Barreiro y su estado mayor, fue aniquilado o hecho prisionero. La victoria de Boyacá fue absoluta. El camino a la capital estaba abierto. El virrey, al enterarse de la derrota, huyó en pánico de Bogotá, abandonando a su suerte el tesoro y los arsenales. El 10 de agosto de 1819, Simón Bolívar entró triunfalmente en la capital de Nueva Granada. La campaña de los Andes, aquella empresa demencial, se había coronado con un éxito total. En solo 77 días, Bolívar había recorrido miles de kilómetros, cruzado los Andes y liberado todo un virreinato. Ahora tenía en sus manos los recursos, un ejército y una base inexpugnable en la retaguardia del enemigo. En diciembre de 1819, en el Congreso de Angostura, se proclamó solemnemente la creación de un nuevo estado que unía a Venezuela y Nueva Granada, la República de Colombia, que los historiadores llamarían más tarde la Gran Colombia. Bolívar fue elegido su primer presidente.
El sueño expuesto en la Carta de Jamaica comenzaba a hacerse realidad. Pero aún le quedaba su patria, Venezuela, donde todavía se encontraban las mejores tropas del general Morillo. La liberación de Nueva Granada y la creación de la Gran Colombia cambiaron radicalmente la situación estratégica. Ahora Bolívar no era un simple jefe de rebeldes, sino el jefe de un estado grande y reconocido, al menos por las demás repúblicas americanas. Tenía un ejército regular, reforzado por miles de reclutas neogranadinos y acceso a los recursos de una provincia rica. Los españoles en Venezuela, de cazadores, se convirtieron en presa, atrapados entre el ejército de Bolívar al oeste y las guerrillas al este. Sin embargo, el general Morillo todavía comandaba un ejército fuerte y experimentado, y para la liberación definitiva de su patria, Bolívar tendría que librar una última y decisiva batalla. En 1820 ocurrió un acontecimiento que volvió a ayudar a la causa de la independencia. En España estalló una revolución liberal que obligó al rey Fernando VII a restaurar la Constitución de 1812. El nuevo gobierno de Madrid, imbuido de ideas liberales, ordenó a sus generales en América que pusieran fin a la política de terror y comenzaran a negociar con los rebeldes. Esta orden fue un duro golpe para Morillo. Él, que había dedicado 5 años a una guerra cruel de exterminio, ahora debía negociar con quienes consideraba bandidos. En noviembre de 1820, en la ciudad de Santa Ana de Trujillo, tuvo lugar el histórico encuentro de Simón Bolívar y Pablo Morillo. Los dos enemigos acérrimos, los dos más grandes generales de esta guerra, se encontraron cara a cara. Para sorpresa de todos, el encuentro se desarrolló en una atmósfera de respeto mutuo. Firmaron una tregua de 6 meses y un tratado sobre las reglas de la guerra que prohibía la ejecución de prisioneros y el trato cruel a la población civil. La guerra a muerte había terminado oficialmente. Después de la firma de los documentos, Bolívar propuso un brindis por la heroica resistencia de los combatientes de ambos ejércitos. Morillo respondió con un brindis en el que pedía al cielo que maldijera a quienes buscaran derramar sangre por una causa que ahora podía resolverse con la paz y la amistad. Poco después, Morillo, cansado de la guerra y decepcionado con la política de Madrid, entregó el mando y partió hacia España. Su partida fue una pérdida irreparable para los realistas. La tregua fue breve. Ambas partes la utilizaron para reagrupar sus fuerzas. En abril de 1821, la guerra se reanudó. Bolívar, reuniendo todas sus fuerzas, incluidos los veteranos de la campaña de los Andes, los neogranadinos, los llaneros de Páez y la Legión Británica, avanzó hacia el centro de Venezuela. Su ejército contaba con unos 7 u 8 mil hombres. El nuevo comandante realista, el mariscal de campo Miguel de la Torre, tomó posiciones en la llanura de Carabobo. Era una posición estratégicamente ventajosa que bloqueaba el camino a Valencia y Caracas. De la Torre confiaba en poder detener al ejército patriota. En la mañana del 24 de junio de 1821, los dos ejércitos se encontraron para la batalla decisiva en la historia de Venezuela. Los españoles ocupaban el centro y el flanco derecho, controlando el camino. El flanco izquierdo, cubierto por un terreno accidentado y de difícil acceso, lo consideraban invulnerable. Bolívar, tras realizar un reconocimiento, descubrió esta debilidad en la defensa enemiga. Tomó una decisión audaz. En lugar de un ataque frontal, ordenó a la mayor parte de su ejército que realizara una maniobra de flanqueo a través del terreno accidentado y atacara el flanco derecho y la retaguardia de los realistas. Encomendó esta arriesgada maniobra a la división comandada por José Antonio Páez, que incluía a la Legión Británica. Comenzó una agotadora marcha bajo un sol abrasador. Los soldados de Páez, agarrándose a los arbustos, trepaban por las laderas de los barrancos para llegar a la retaguardia del enemigo. Los españoles, al percatarse de esta maniobra, desplegaron sus mejores batallones para hacer frente al ataque. Los primeros en entrar en combate fueron los batallones Apure y Bravos de Apure,
la élite de los llaneros de Páez. Pero al encontrarse en campo abierto bajo el fuego graneado de la infantería española, vacilaron y se retiraron con grandes pérdidas. Llegó el momento crítico de la batalla. El resultado del combate dependía ahora de la resistencia de los mercenarios europeos. La Legión Británica, comandada por el coronel Thomas Ferriar, recibió la orden de atacar. Bajo una lluvia de balas con su comandante muerto al comienzo del ataque, los británicos e irlandeses, cerrando filas, avanzaron. Se acercaron a las posiciones españolas a tiro de fusil, hicieron una sola descarga y se lanzaron a la carga a la bayoneta. Este ataque decidió el destino de la batalla. Los mejores batallones españoles, incapaces de resistir el furioso embate, vacilaron y huyeron. Su huida provocó el pánico en todo el ejército realista. En ese momento Páez y sus llaneros, recuperados del revés inicial, se abalanzaron sobre el enemigo en fuga, convirtiendo la retirada en una masacre. La batalla de Carabobo duró apenas 1 hora. Terminó con la derrota total del ejército español. La mayor parte fue aniquilada o hecha prisionera. Solo un batallón logró retirarse en orden y refugiarse en la fortaleza de Puerto Cabello. La victoria fue total e incondicional. El camino a la capital estaba libre. Pocos días después, Simón Bolívar, 7 años después de su última huida, entró de nuevo en su Caracas natal, esta vez para siempre. Venezuela era libre, pero el Libertador no pensaba detenerse. La Gran Colombia había sido creada, su núcleo, Venezuela y Nueva Granada, liberado. Pero en el sur, en la provincia de Quito, el futuro Ecuador, en Perú y en el Alto Perú, la futura Bolivia, todavía había fuertes ejércitos españoles. La guerra aún no había terminado. Le esperaba una campaña hacia el sur, un encuentro con otro gran libertador, José de San Martín, y las últimas y más sangrientas batallas por la independencia de todo el continente. El sueño de una nación sudamericana unida lo impulsaba cada vez más lejos, hacia las cumbres nevadas de los volcanes y hacia el último bastión del poder español en el Nuevo Mundo. Habiendo liberado a Venezuela, Bolívar podría haberse dormido en los laureles con todo derecho. Era el presidente de una vasta república, el ídolo de su pueblo. Pero su misión, tal como él la entendía, estaba lejos de haber terminado. Miraba hacia el sur. Mientras en el Perú, el virreinato más antiguo y rico, el corazón del poder español en Sudamérica, hubiera tropas reales, la independencia de todo el continente estaría amenazada. Perú era como una daga apuntando a la espalda de la Gran Colombia, y Bolívar decidió arrancar esa daga de las manos del enemigo. Pero en el sur operaba otra gran fuerza, otra corriente libertadora. Desde el sur, desde Buenos Aires, avanzaba otro gran héroe de esta epopeya, el general José de San Martín. San Martín era todo lo contrario a Bolívar. Si Bolívar era la encarnación de la pasión, el fuego, el impulso romántico, San Martín era la personificación del cálculo frío, la disciplina y el profesionalismo. Era un oficial de carrera que había servido durante décadas en el ejército español en Europa y había luchado contra Napoleón. Era un estratega silencioso y reservado, no un orador apasionado. Para 1821, San Martín ya había realizado su propia hazaña militar, no inferior a la campaña de Bolívar. Había formado un ejército en Argentina, cruzado con él los más altos pasos de los Andes, derrotado a los españoles en Chile y, creando una flota, desembarcado en Perú, ocupando su capital, Lima, y proclamando la independencia del país. Así, para 1822, en el continente operaban dos grandes libertadores, cuyos ejércitos avanzaban uno hacia el otro. Su encuentro era inevitable, y debía decidir cuál de ellos lideraría el asalto final al último bastión realista, atrincherado en las montañas peruanas. Antes de ir a Perú, Bolívar necesitaba liberar la última parte de su Gran Colombia, la provincia de Quito, es decir, Ecuador,
Encomendó esta tarea a su general más talentoso y leal, Antonio José de Sucre. Sucre era joven, brillantemente educado, modesto y poseía un talento militar excepcional. Era la mano derecha de Bolívar, su indispensable jefe de Estado Mayor. En 1821, Sucre desembarcó con sus tropas en el puerto de Guayaquil y comenzó una difícil campaña en las montañas de Ecuador. La batalla decisiva tuvo lugar el 24 de mayo de 1822. El ejército de Sucre y el ejército realista se encontraron en un lugar increíble, en las laderas del volcán Pichincha, a una altitud de más de 3.500 metros, justo encima de la ciudad de Quito. La batalla en el aire enrarecido, entre rocas y nubes, fue desesperada. En un momento crítico, cuando los españoles ya comenzaban a presionar uno de los flancos patriotas, llegó al campo de batalla un batallón compuesto por veteranos de la Legión Británica. Su oportuno ataque cambió el curso de la batalla. Los realistas fueron derrotados por completo. Los habitantes de Quito, que observaban la batalla desde la ciudad, vieron cómo en las laderas del volcán ondeaba la bandera tricolor de Colombia. Ecuador era libre. Pocas semanas después de esta victoria, el propio Bolívar llegó a Guayaquil para reunirse con Sucre y anexionar la provincia a Colombia, y poco después también llegó al norte José de San Martín. El 26 y 27 de julio de 1822 tuvo lugar su famoso encuentro, la entrevista de Guayaquil. Los dos hombres más grandes de Sudamérica pasaron varias horas negociando a puerta cerrada. De qué hablaron exactamente quedó para siempre en secreto. Ninguno de los dos dejó registros detallados, pero por fragmentos de frases, por sus acciones posteriores, se puede deducir que discutieron dos cuestiones principales: el futuro del puerto de Guayaquil, que reclamaban tanto Perú como Colombia, y, lo más importante, las acciones conjuntas para la derrota final de los españoles en Perú. Y aquí sus puntos de vista divergieron radicalmente. San Martín, un hombre de orden, creía que en Perú era necesario establecer una monarquía constitucional, invitando a un príncipe europeo al trono. Suponía que una república solo conduciría a la anarquía. Bolívar, un republicano convencido, rechazó furiosamente esta idea. Además, no lograron ponerse de acuerdo sobre un mando unificado. Dos líderes tan grandes no podían actuar juntos. Uno tenía que irse. Y se fue San Martín. Después del encuentro, al darse cuenta de que el carismático y ambicioso Bolívar nunca actuaría bajo su mando y, quizás, tratando de evitar una guerra civil entre los ejércitos libertadores, San Martín tomó una decisión noble y trágica. Regresó a Lima, renunció a sus poderes como protector del Perú, abandonó el ejército y se exilió para siempre en Europa, donde moriría muchos años después en la oscuridad y el olvido. El camino para Bolívar estaba despejado. Ahora era el único e indiscutible líder de la guerra de liberación en todo el continente. El Congreso peruano, incapaz de hacer frente a los realistas, le suplicó que acudiera en su ayuda. En 1823, al frente de su ejército colombiano, Bolívar entró en Perú. Le esperaban las últimas y más gloriosas batallas de su vida. Los españoles habían reunido en las montañas de Perú su último y más fuerte ejército. A Bolívar le esperaba una dura campaña a gran altitud, en las duras condiciones de la sierra peruana. La primera gran batalla tuvo lugar el 6 de agosto de 1824 en la llanura de Junín, a una altitud de más de 4.000 metros. Fue una de las batallas más extrañas de la historia. En ella solo se enfrentaron unidades de caballería, y por alguna razón, quizás por la pólvora mojada por la lluvia, durante todo el combate no se hizo un solo disparo. La batalla se libró exclusivamente con armas blancas, lanzas y sables. Al principio, la caballería española, considerada la mejor de América, arrolló a los republicanos. El ejército de Bolívar comenzó a retirarse. El propio Libertador escapó por poco de ser capturado, pero en ese momento,
Un escuadrón de húsares peruanos que se encontraba en la reserva lanzó un ataque inesperado contra el flanco y la retaguardia de los españoles, que se habían entusiasmado con la persecución. El ataque fue tan rápido y furioso que los realistas, que no esperaban el golpe, huyeron en pánico. La batalla, que parecía perdida, se convirtió en una brillante victoria. Después de Junín, Bolívar se vio obligado a regresar a Lima para resolver cuestiones políticas, dejando el mando del ejército a su fiel camarada, Sucre. Fue a Sucre a quien le tocó el honor de librar la última batalla de esta guerra, el 9 de diciembre de 1824, en la llanura de Ayacucho, que en lengua quechua significa Rincón de los Muertos. El ejército de Sucre, que contaba con unos 6.000 hombres, se enfrentó al ejército de 9.000 hombres del virrey español La Serna. Fue una batalla en la que se decidía el destino de un continente. Sucre pronunció ante sus soldados un breve discurso, que de sus esfuerzos de hoy dependía el destino de Sudamérica. La batalla fue increíblemente encarnizada, pero al final, la brillante táctica de Sucre y el heroísmo de sus soldados, especialmente de los veteranos colombianos, decidieron el resultado. El ejército español fue completamente derrotado. El propio virrey fue herido y hecho prisionero. Después de la batalla, se firmó una capitulación por la que todo el ejército español en Perú depuso las armas. La guerra de independencia, que había durado 15 años, había terminado. 300 años de dominio español en Sudamérica llegaron a su fin. Poco después fue liberado el último territorio, el Alto Perú. Los agradecidos habitantes llamaron al nuevo país en honor al libertador, Bolivia, y a su capital, en honor al vencedor de Ayacucho, Sucre. Simón Bolívar había alcanzado la cima de su poder. Era el presidente de la Gran Colombia, el dictador del Perú, el protector de Bolivia. Su fama resonaba en todo el mundo. Había liberado 6 países. Había cumplido el juramento hecho en el Monte Sacro de Roma. Parecía que le esperaban la gloria y la construcción pacífica de esa gran nación con la que había soñado. Pero como suele ocurrir en la historia, mantener la paz resultó ser mucho más difícil que ganar la guerra. Le esperaba no el triunfo, sino un laberinto del que no había salida. La victoria en Ayacucho fue el apogeo de la gloria de Bolívar, pero también marcó el comienzo de su tragedia. El héroe libertador, el genial general acostumbrado a resolver los problemas con una rápida carga de caballería, se encontró cara a cara con un enemigo mucho más insidioso y escurridizo que los batallones españoles. Ese enemigo eran las ambiciones humanas, los intereses regionales, el caos económico y las intrigas políticas. El gran sueño de una nación sudamericana unida comenzó a desmoronarse apenas nacer. El estado creado por Bolívar era enorme. La Gran Colombia se extendía desde el Mar Caribe hasta el Océano Pacífico, incluyendo los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Sobre el papel, era una poderosa federación, capaz de hablar de igual a igual con los Estados Unidos y Brasil, pero en realidad era un conglomerado de regiones completamente diferentes que no tenían casi nada en común, excepto el idioma y la reciente lucha conjunta. Entre Caracas, Bogotá y Quito había miles de kilómetros de montañas, selvas y llanuras casi intransitables. Un viaje de una capital a otra llevaba meses. Los intereses económicos de estas regiones también diferían. Venezuela con sus hacendados, Nueva Granada con sus comerciantes y artesanos, Ecuador con sus haciendas feudales. Todos tiraban de la manta para su lado. 15 años de guerra habían destruido por completo la economía. Las minas estaban abandonadas, los campos sin cultivar, el comercio paralizado. La enorme deuda estatal, acumulada durante los años de guerra, principalmente con los banqueros británicos que financiaron el suministro de armas, pesaba como una losa sobre un tesoro vacío.
Pero el principal problema era la gente. Los héroes de la guerra, los generales y coroneles, acostumbrados a un poder ilimitado en sus regiones, no querían someterse a un gobierno central en la lejana Bogotá. Cada uno de ellos se consideraba un pequeño dios en su tierra. Mientras Bolívar luchaba en el sur, en Perú y Bolivia, la administración de la Gran Colombia estaba en manos del vicepresidente, Francisco de Paula Santander. Santander era todo lo contrario a Bolívar. No era un gran general, pero era un administrador y jurista brillante. Si Bolívar era el hombre de la espada, Santander era el hombre de las leyes. Creía sinceramente en los ideales republicanos, en la separación de poderes, en la Constitución y el orden. Mientras Bolívar pensaba en términos de continentes y eternidad, Santander se ocupaba de cosas prosaicas pero necesarias. Creaba tribunales, escuelas, ordenaba los impuestos, intentaba poner en marcha el aparato estatal. Su conflicto era inevitable. Fue un choque no solo de dos personalidades, sino de dos modelos de gobierno. Bolívar, que veía por todas partes caos y anarquía, se inclinaba cada vez más por la idea de un poder fuerte, vitalicio, casi monárquico. Creía que solo la mano de hierro de un dictador podía evitar que las nuevas naciones se desintegraran. Santander y sus partidarios federalistas veían en ello una amenaza de tiranía. Acusaban a Bolívar de cesarismo, de querer convertirse en un nuevo Napoleón. Al regresar a Bogotá en 1826, Bolívar encontró al país al borde de la guerra civil. El primer golpe a la unidad de la Gran Colombia lo asestó un antiguo camarada de Bolívar, el León de Apure, José Antonio Páez. Habiéndose convertido en el gobernante de facto de Venezuela, Páez se negó a obedecer las órdenes de Bogotá y se rebeló, exigiendo autonomía para su patria. Bolívar, para evitar un derramamiento de sangre, fue a Venezuela y logró llegar a un acuerdo con Páez. Lo perdonó, le mantuvo en el poder, con la esperanza de preservar así la unidad. Pero con esto ofendió mortalmente a Santander y a sus partidarios, que exigían castigar al rebelde con todo el rigor de la ley. El abismo entre los dos líderes se hizo insalvable. Los acontecimientos se precipitaron como una bola de nieve. En Perú y Bolivia estallaron revueltas anticolombianas que derrocaron a los gobernantes designados por Bolívar. Su amado mariscal Sucre fue herido y expulsado de Bolivia. La Gran Colombia entró en guerra con Perú. En 1828, en la ciudad de Ocaña, se convocó una convención nacional que debía adoptar una nueva constitución y salvar la República. Pero solo puso de manifiesto todas las contradicciones. Los partidarios de Bolívar, o centralistas, y los partidarios de Santander, o federalistas, no lograron ponerse de acuerdo en ningún punto. Convencidos del fracaso de sus ideas de un poder fuerte, los bolivarianos abandonaron la convención, rompiendo el quórum. El último intento de encontrar una solución constitucional fracasó. El país se sumía en el caos. Y entonces Bolívar dio el paso extremo, apoyándose en el respaldo del ejército y del pueblo, que todavía lo veía como un salvador, disolvió el Congreso y en agosto de 1828 se declaró dictador. Lo hizo no por ansia de poder, sino por desesperación. Creía sinceramente que solo su autoridad personal y sus poderes ilimitados podían prevenir una guerra civil y la desintegración del país. Anuló la Constitución, destituyó a Santander, intentó gobernar, emitiendo decretos, reformando el ejército, luchando contra la corrupción, pero ya no estaba construyendo la república de sus sueños. Solo intentaba desesperadamente pegar los fragmentos que se desmoronaban. Su gloria de libertador comenzó a desvanecerse, dando paso a la imagen de un tirano. Y el odio de sus enemigos llegó a un punto de ebullición. Le esperaba una noche que casi fue la última. El establecimiento de la dictadura fue para los enemigos de Bolívar la gota que colmó el vaso. Para ellos, de salvador de la patria se había convertido en un tirano,
un usurpador que había traicionado los ideales de la República. El odio hacia él unió a todos los descontentos, los liberales santanderistas, los generales ofendidos y los jóvenes estudiantes, imbuidos de las historias de Bruto y el asesinato de César. En los oscuros callejones de Bogotá, en las tabernas y en reuniones secretas, comenzó a madurar una conspiración. El objetivo de la conspiración no era simplemente derrocar al dictador, sino su eliminación física. En la noche del 25 de septiembre de 1828, un grupo de conspiradores compuesto por oficiales y civiles irrumpió en el Palacio Presidencial de San Carlos en Bogotá. Mataron a los guardias y se precipitaron hacia el dormitorio de Bolívar. El Libertador esa noche estaba enfermo, con fiebre. Dormía cuando lo despertaron el ruido de la lucha y los gritos de su amada, Manuela Sáenz. Manuela Sáenz fue la mujer más brillante y fuerte de su vida. Extravagante, valiente, culta, no era solo una amante, sino una fiel compañera que compartió todas las penalidades de sus campañas. Cabalgaba con uniforme de hombre, luchó en batallas y ostentaba el grado de coronel. Era la única persona que podía discutir con Bolívar de igual a igual y a quien él escuchaba. Al oír el ruido, Manuela comprendió lo que estaba pasando. Se lanzó hacia la puerta del dormitorio, la cerró con llave y se interpuso en el camino de los asesinos, dándole a Bolívar unos segundos preciosos. Mientras los distraía, discutiendo e incluso amenazándolos con una espada, le suplicó a Bolívar que se salvara. Él, agarrando un sable y unas pistolas en camisón, saltó por la ventana a un patio interior. Afortunadamente, la ventana no estaba muy alta. Pasó varias horas bajo una lluvia torrencial, escondido bajo un puente, hasta que las tropas leales reprimieron el motín. Manuela Sáenz le salvó la vida. Por esta hazaña, Bolívar le concedió un título del que se enorgulleció hasta el final de sus días, Libertadora del Libertador. La conspiración fue sofocada. Sus participantes fueron capturados y juzgados. 14 personas fueron ejecutadas. El principal adversario político de Bolívar, Santander, también fue acusado de complicidad en la conspiración. Aunque no había pruebas directas de su participación, un tribunal militar lo condenó a muerte. Bolívar, no queriendo derramar la sangre de su antiguo camarada, en el último momento conmutó la pena por el exilio perpetuo. Pero el atentado infligió a Bolívar un terrible golpe moral. Él, que había dedicado toda su vida a la liberación de esta gente, vio que estaban dispuestos a matarlo. Se desilusionó por completo del pueblo, de sus camaradas, de la idea misma de la República por la que había derramado ríos de sangre. Su salud, minada por años de campañas y por la tuberculosis, se deterioró drásticamente. Los 2 últimos años de su vida fueron una agonía continua, tanto la suya personal como la de su gran creación. La dictadura no pudo detener las fuerzas centrífugas. A finales de 1829, Venezuela, bajo el liderazgo del mismo Páez, declaró finalmente su separación de Colombia. La patria había desterrado a su más grande hijo. A principios de 1830, Ecuador siguió su ejemplo. La Gran Colombia, la obra de toda su vida, dejó de existir. Enfermo, destrozado y abandonado por todos, en enero de 1830, Bolívar convocó un último congreso en el que renunció solemnemente a todos sus poderes. En su discurso de despedida, dijo con amargura: «Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro». Decidió abandonar América para siempre y exiliarse en Europa, pero el destino le preparaba la última y más terrible noticia. En junio de 1830, mientras ya se dirigía a la costa, le llegó la noticia de que en las montañas del sur de Colombia había sido asesinado a traición su amigo más leal, su mariscal más talentoso, el vencedor de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Esta noticia acabó por matar a Bolívar. Exclamó que habían matado al Santo Abel.
Comprendió que para él y sus ideales ya no había lugar en este nuevo mundo que él mismo había creado. Su viaje a la costa se convirtió en una procesión fúnebre. Pasaba por ciudades que una vez lo habían aclamado como un triunfador, pero ahora la multitud guardaba silencio. Su enfermedad progresaba cada día. No tenía dinero para el viaje a Europa. En la ciudad portuaria de Santa Marta, un comerciante español, un hombre contra cuya patria Bolívar había luchado toda su vida, por compasión le ofreció refugio en su hacienda de San Pedro Alejandrino. Fue allí, en la casa de su antiguo enemigo, bajo la bandera española que ondeaba en los mástiles de los barcos en el puerto, donde Simón Bolívar pasó sus últimos días. Murió el 17 de diciembre de 1830. Sus últimas palabras, dirigidas al médico que lo atendía, fueron: «Doctor, ¿cómo saldré de este laberinto?». No salió. Se quedó en él para siempre. El cuerpo de Simón Bolívar, el hombre que había gobernado medio continente, fue enterrado en la Catedral de Santa Marta. Apenas se reunió dinero para el funeral. Su testamento fue trágico. Decía que no tenía más bienes que los que había traído a la patria, mi vida y mis talentos. Sus enemigos celebraron. Parecía que el nombre del libertador sería condenado al olvido junto con su sueño derrumbado, pero la historia dispuso otra cosa. Pasaron solo unos pocos años, y el caos en el que se sumieron las nuevas repúblicas hizo que la gente lo recordara. Comprendieron que no habían perdido a un tirano, sino a un padre fundador. Comenzó el lento pero inexorable regreso de Bolívar del olvido. En 1842, sus restos fueron trasladados con los más altos honores de Santa Marta a Caracas y depositados en el Panteón Nacional. Sus enemigos de ayer pronunciaron discursos elogiosos en su honor. Sus estatuas comenzaron a aparecer en las plazas centrales de todas las ciudades que había liberado. Calles, provincias, unidades monetarias y finalmente dos países, Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, fueron nombrados en su honor. El legado de Bolívar resultó ser paradójico y multifacético. Su gran sueño de una América Latina unida nunca se hizo realidad. El continente sigue dividido por fronteras, conflictos y desconfianza. Pero ese mismo sueño, la idea de la patria grande, sigue viva en los corazones de millones e inspira los procesos de integración en la región. Fue una figura compleja y contradictoria, un idealista dispuesto a sacrificarlo todo por la libertad y, al mismo tiempo, un pragmático que no se detuvo ante la crueldad de la guerra a muerte. Un republicano ferviente y un gobernante autoritario, convencido de la necesidad de una dictadura. Un hombre que liberó a millones de esclavos, pero que él mismo provenía de una familia de los mayores propietarios de esclavos. Los historiadores todavía debaten sobre él. Para algunos, es un héroe impecable, un caballero romántico de la libertad. Para otros, un dictador ambicioso cuyas ambiciones llevaron al caos y a las guerras. Para terceros, una figura trágica, un genio adelantado a su tiempo cuyas grandes ideas se estrellaron contra la dura realidad de una sociedad salvaje e inmadura. Pero sea quien fuere, una cosa es segura. Simón Bolívar fue una de las personalidades más titánicas de la historia mundial. Un hombre que, por la fuerza de su voluntad, su genio y su energía inquebrantable, cambió el mapa del mundo. Arrasó el continente como un huracán, destruyendo un imperio de 300 años y sentando las bases de nuevas naciones. Su vida es un gran drama sobre cómo una sola voluntad humana puede cambiar el curso de la historia. Y, al mismo tiempo, es una eterna parábola sobre cómo la victoria más difícil es la victoria sobre el caos en las almas de los hombres. Ganó todas las batallas, pero perdió la paz. Aró en el mar, pero los surcos que dejó tras de sí son visibles hasta el día de hoy, recordándonos la grandeza de su sueño y la profundidad de su tragedia. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en la épica y trágica historia de la vida de Simón Bolívar.
Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre personas que cambiaron nuestro mundo. Hasta la próxima.